Después de nuestro aniversario, mi esposa se fue a un viaje de placer y amenazó con llamar a la policía si la detenía. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar, acababa de descubrir lo que yo había hecho a cambio. Ella levantó su copa antes de que él pudiera tocar la suya. Por 15 años, dijo, sin siquiera mirarlo. Su teléfono vibró de nuevo. La pantalla se iluminó el tiempo justo para que él viera el nombre, Aaron, viaje de trabajo. Ella apartó la pantalla como si fuera un acto reflejo. Él no reaccionó. Ni un solo tic. Esa fue la parte que la puso nerviosa. No estaba enojado, ni desesperado, solo en silencio. Y el problema con los hombres silenciosos es que nunca sabes cuándo han dejado de escuchar. El camarero trajo el postre, una cosa de chocolate fundido que ella había elegido para sí misma. Y se puso a comerlo, todavía sonriendo a medias por lo que sea que estuviera escribiendo bajo la mesa. Él la observó por un momento. No como un hombre mira a su esposa, sino como un jugador de ajedrez mira una partida que ya está perdida. No hay más movimientos que hacer, solo esperar a que se acabe el tiempo. Así que dijo, rompiendo el silencio con una voz tan uniforme que era casi artificial, ¿qué planes hay para este fin de semana? Ella ni siquiera levantó la vista. Me voy, murmuró 97 Ro entre bocados. No empieces. Él inclinó la cabeza ligeramente. No estaba empezando. Solo preguntaba quién lo paga. Eso captó su atención. Su tenedor se congeló en el aire. No te pongas celoso, espetó, bajando el tenedor con demasiada fuerza. Es solo un viaje de placer para mí. Necesito esto, ¿vale? Claro, dijo él, agitando su vino intacto. ¿Y si dijera que no quiero que vayas? Ahora, ella lo miró directamente a los ojos. Entonces llamaría a la policía. Diría que estás tratando de controlarme. Abuso emocional. No es así como lo llaman ahora. No había enfado en sus palabras. Solo cálculo. Como si ya lo hubiera ensayado en su cabeza. Quizás incluso se lo había dicho a alguien más antes, quizás a Aaron. Él la miró durante un largo rato, luego finalmente levantó su copa, la sostuvo en el espacio entre ellos. Disfruta tu fin de semana. Ella parpadeó. Esa no era la respuesta que esperaba. Ni una pelea, ni súplicas, ni siquiera una burla, solo ese mismo silencio tranquilo que se había infiltrado en su matrimonio como moho detrás del papel pintado. Ella chocó las copas, casi confundida, y vació la suya de un trago. La camarera trajo la cuenta. Él pagó. Ella no dijo gracias. Solo se retocó el pintalabios y miró la hora. Tenía una cita en el salón por la mañana. Uñas, pelo, bronceado en spray. Todo estaba en el calendario. Su calendario, por supuesto, sincronizado y codificado por colores como si todavía pretendiera ser una esposa y no una inquilina con beneficios. Al salir, ella enlazó su brazo con el de él, como solía hacer cuando todavía se gustaban. Para cualquier extraño, parecían una pareja sólida. Abrigos a juego, risas tranquilas, 15 años, pulidos e intactos. Incluso le abrió la puerta del coche. Ella le besó la mejilla. El beso no fue cálido. Fue ceremonial. El tipo de beso que le das a un hombre antes de despojarlo de lo que le queda de orgullo. Pero aquí está la parte que ella no vio. Lo que ninguno de ellos ve nunca. Esa noche no fue una pelea. No fue una advertencia. Fue una despedida, una cortesía, y ya era demasiado tarde. Probablemente te estés preguntando por qué hombres como yo permanecen en silencio durante tanto tiempo. ¿Por qué dejamos que suceda? ¿Por qué no gritamos cuando la máscara se cae? Quizás es porque nos enseñan a proteger primero y analizar después. Quizás es porque algunos de nosotros pensamos que la lealtad es suficiente para ganarla a cambio. Quizás es porque para cuando finalmente aceptamos con que nos hemos casado, ya hemos hecho las paces con dejarlo ir. Lo contaré todo. Cada paso, cada movimiento del interruptor que puse en marcha en el momento en que ella dijo, llamaré a la policía. Pensó que esa cena de aniversario era la calma antes de otra tormenta.
Lo que no se dio cuenta fue que la tormenta ya había pasado. Todo lo que quedaba era la inundación que nunca vio venir. Sus tacones resonaban en las baldosas del pasillo como si estuviera audicionando para un papel que ya creía tener. Equipaje de diseñador, 3 piezas, todo nuevo, alineado junto a la puerta como soldados esperando el despliegue. Llevaba gafas de sol de gran tamaño a pesar de la mañana nublada y un perfume que él no reconoció, algo floral, dulce y que no usaba para él. No iba vestida como una mujer que visita amigos. Iba vestida como alguien que entra en una fantasía. Bufanda brillante, vestido ajustado y ese brillo peculiar de alguien que se ha salido con la suya. Te enviaré un mensaje si necesito algo, dijo, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Pero no me llenes de mensajes. ¿De acuerdo? Quiero desconectar un poco. Él sonrió, asintiendo. Por supuesto. Diviértete. Ella se detuvo junto a la puerta, se echó el pelo hacia atrás y le lanzó una sonrisa burlona por encima del hombro. No me esperes levantado e intenta no ponerte de mal humor. Él cogió la maleta más grande, la llevó hasta el taxi y luego ayudó con la segunda y la tercera. El conductor le hizo un gesto de asentimiento educado, y ella ni siquiera miró hacia atrás, ya de nuevo en su teléfono, ya deslizándose hacia la vida que pensaba que podía mantener separada. Cuando ella entró en el asiento trasero, él se inclinó y le besó la frente. Un beso ligero, distante, no de afecto, sino de ceremonia. Ella no notó la diferencia. Saludó perezosamente por la ventanilla. No seas aburrido mientras no estoy. Él observó cómo el coche se alejaba, con una mano en el bolsillo y la otra sujetando el borde del marco de la puerta. Solo cuando dobló la esquina, desapareciendo en dirección al aeropuerto, exhaló finalmente. Luego cerró la puerta principal con llave, giró el cerrojo con un clic lento y se dirigió directamente a su despacho. Era un cajón disfrazado de trastos. Clips, recibos viejos, herramientas al azar. En la superficie, era solo desorden. Debajo del doble fondo, todo. Un disco SSD portátil, impresiones, carpetas, sobres, una carta notariada con fecha de hacía 6 semanas, todo en orden, todo nombrado con meticulosa precisión. Incluso había codificado por colores las pestañas como ella solía hacer cuando todavía le importaban cosas como los presupuestos. No había pánico en sus manos, ni temblores, solo el ritmo constante de un hombre que había ensayado este momento 100 veces en su mente. Colocó el SSD en un sobreacolchado, lo selló y lo metió en su maletín. Luego vino la llave, una cosita pequeña de aspecto antiguo, del tipo que la gente asume que pertenece a un cajón de escritorio o a una caja de seguridad. En su caso, habría un archivador oculto detrás de un panel falso en el armario. Dentro, una impresora compacta, una autorización firmada de su abogado de sucesiones y una fila de carpetas marcadas con etiquetas de una sola palabra: fideicomiso, poder, transferencia, salida. Enchufó la impresora, pulsó 2 botones y las páginas comenzaron a salir. Silenciosas, limpias, mecánicas. Para cuando ella llegó al bar del aeropuerto, bebiendo algo caro y tropical, él ya había ejecutado los primeros 5 pasos de su plan. Ella pensaba que esto era una escapada de fin de semana. Él sabía que era su lanzamiento suave para irse. Y lo que ella nunca esperó, lo que la mayoría de ellas nunca esperan, es que algunos hombres no luchan cuando son traicionados. Algunos simplemente se preparan. Abrió su ordenador portátil, inició sesión con una clave de seguridad que ella nunca notó que estaba enganchada debajo del escritorio. Uno por uno, accedió a cada cuenta, bancaria, de corretaje, de servicios públicos, incluso sus suscripciones de cosméticos, e inició los cambios. No bloqueos, no congelaciones, solo transferencias, salidas silenciosas, redirecciones, permisos revocados silenciosamente. Ya había hablado con el contable, ya tenía las nuevas direcciones de correo en su sitio. Las contraseñas que ella asumía que todavía compartían, desaparecidas. Las cuentas que pensaba que controlaba, reasignadas. La casa, propiedad total del fideicomiso, financiada con la herencia de sus padres, protegida por una cláusula que ella nunca leyó antes de firmar. No solo se estaba alejando de un matrimonio. Se estaba saliendo de un sistema que ni siquiera se había dado cuenta de que no entendía. A media tarde,
Estaba en la oficina del notario entregando los documentos para su verificación. Ni una sola pregunta. Todo se había presentado por etapas. Nada lo suficientemente repentino como para activar una alarma. Por la noche, se sirvió un vaso de whisky. Solo uno. Se sentó en el sofá, no con tristeza, sino con claridad. La televisión emitía algo sin sentido. Su teléfono vibró una vez. Una confirmación de vuelo de la aplicación de la aerolínea de la que ella todavía no había cerrado sesión en su cuenta compartida. Primera clase, por supuesto. Sonrió ante la ironía. Finalmente estaba volando alto. Solo que no tenía ni idea de cuán grande sería la caída cuando cambiara la presión de la cabina. Lo curioso de los matrimonios largos es la facilidad con que la gente deja de prestar atención a la letra pequeña. 15 años juntos y ella nunca se preguntó por qué su nombre no estaba en la escritura. Nunca preguntó por qué los avisos de la hipoteca dejaron de llegar por correo. Nunca notó el cambio en los números de ruta bancarios o el repentino silencio en la época de impuestos. Porque mientras sus tarjetas funcionaran y las luces se encendieran, ella se asumía segura, con derechos, incluso lo suficientemente cómoda como para olvidar que la comodidad a menudo se toma prestada y rara vez es gratis. Pero él se dio cuenta, siempre se dio cuenta. 6 meses antes, la primera ficha de dominó cayó. No después de una pelea, no después de una traición, solo una tranquila mañana de martes cuando la vio detenerse un poco más de la cuenta en un mensaje de texto. No leerlo, detenerse. La leve sonrisa, la mejilla que se tocó distraídamente, como si le hubieran hecho un cumplido. Y cuando él le preguntó qué era, ella respondió con una mentira que fue casi demasiado fácil. Solo Sara, la de yoga. No había hablado con Sara en más de un año. Ese fue el momento en que lo supo. Y a diferencia de ella, él no gritó, ni tiró cosas, ni se puso a registrar su teléfono. Simplemente comenzó a planificar. Lo primero que hizo fue revisar sus viejos documentos. Su testamento, el fideicomiso, los documentos comerciales de cuando tuvieron brevemente un negocio secundario juntos. Recordó cómo ella hojeaba cada página, firmaba donde él le indicaba y nunca volvía a revisarlo. Esa ignorancia era ahora una oportunidad. Todo, desde la casa hasta los vehículos y las cuentas de corretaje, estaba técnicamente bajo un fideicomiso paraguas que su difunto tío le había ayudado a establecer. Ella había hojeado el nombre en la parte superior de la página y preguntó, ¿por qué el fideicomisario no eres tú? Y él le dijo la verdad, porque así está protegido. Ella se encogió de hombros. Como sea. Solo asegúrate de que los impuestos sobre la propiedad estén en pago automático. Lo estaban. Pero no desde la cuenta conjunta. Ya no. Pasó semanas creando capas. Una empresa fantasma registrada en Wyoming, otra en Delaware. Ambas con agentes registrados, ambas legalmente limpias, todo perfectamente aburrido sobre el papel. Los servicios públicos se cambiaron a facturación solo digital con avisos enviados a buzones de correo cifrados a los que ella nunca accedería. Las cuentas de tarjetas de crédito permanecieron abiertas, pero todas estaban vinculadas a extractos enviados a través de la empresa fantasma. Ella seguía pasando su tarjeta como si fuera la dueña del mundo. No se daba cuenta de que era prestado de una estructura en la que no tenía ningún punto de apoyo. Incluso la cuenta de Wi-Fi se había trasladado a una LLC. ¿Por qué? Preguntó una vez cuando no pudo ver algo en streaming y llamó al proveedor. Él le dijo que era para obtener un descuento de paquete de negocios. Ella puso los ojos en blanco y volvió a su vino. Él creó un sistema en la sombra bajo su matrimonio. No ilegal, no malicioso, simplemente invisible para ella porque ella eligió no verlo. Esa mañana después de que ella se fue, lo ejecutó todo con la precisión de un hombre que ya había llorado lo perdido. Cada inicio de sesión compartido se volvió obsoleto. Cada débito automático se detuvo, cada tarjeta fue marcada. No por fraude, sino por confirmación de titularidad. El tipo de cosa que requiere una respuesta simple a una pregunta de seguridad que ella nunca supo. ¿Cuál era el nombre del primer beneficiario del fideicomiso? Respuesta, no ella. Inició sesión en la aplicación del hogar inteligente y eliminó su teléfono de la lista de acceso. Desactivó el control remoto del garaje.
Cambió el pin de la alarma. No la dejó fuera permanentemente todavía, solo le quitó la comodidad. Luego vinieron los pasos finales. Había grabado un vídeo con un planificador financiero 2 semanas antes. No por razones legales, sino como recuerdo, un recorrido con marca de tiempo de cada activo, cada cambio, cada movimiento, en caso de que ella alguna vez lo acusara de hacerlo todo en un arrebato. No actuó con ira. Actuó por etapas, predecible, documentado, mientras ella tomaba el sol junto a una piscina en algún lugar, sacando fotos en un bikini que no se había puesto en años, subtitulándolas con falsas citas de empoderamiento. Observó cómo llegaban las confirmaciones finales por correo electrónico, transferencias de títulos, revocaciones de acceso, notificaciones de cumplimiento de su banco. Ella aún no había caído en la trampa, pero estaba a su alrededor, como un escenario preparado para derrumbarse en el momento en que dijera su siguiente línea. Recibió una llamada de su abogado, solo para comprobar que todo iba según el plan. ¿Todavía no ha llamado?, preguntó el abogado. Todavía no, dijo él, sorbiendo su café. Todavía cree que está de vacaciones. Va a perder la cabeza. Él no respondió, porque no se trataba de hacerla perder la cabeza. Se trataba de recordarle que nunca fue dueña del escenario en el que estaba actuando. Solo tuvo la oportunidad de usarlo por un tiempo. La suite olía a velas de vainilla, agua salada y mentiras. Ella estaba recostada en la chaise longue con una bata de seda que no había empacado. Él la trajo, probablemente de algún viaje que dijo que era de formación pero que apestaba a culpa. Tenía las piernas apoyadas en el regazo de él. Una copa de champán sudaba en su mano. El teléfono vibraba ocasionalmente con notificaciones que ella descartaba como si fueran mosquitos. Chats de grupo, correos electrónicos del trabajo, uno de su marido. Espero que estés disfrutando el fin de semana. Ese ni siquiera lo abrió. Dios, es perfecto aquí, suspiró estirándose. Necesitaba esto. Aarón, su amigo del trabajo, el de la sonrisa de gimnasio y una esposa que viajaba demasiado, sonrió y trazó una línea por su pantorrilla. Te dije que Dominicana es mágica. Debería haber hecho esto hace años. Él sonrió. ¿Lo hiciste? Simplemente no reservaste la suite entonces. Ella se rió justo cuando un suave golpe sonó en la puerta. No era el servicio de limpieza. Era demasiado tarde para eso. Se desenredó y abrió, todavía alegre, con la bata deslizándose lo justo para causar efecto. Un empleado del hotel con un chaleco granate y pantalones perfectamente planchados estaba de pie con una sonrisa de disculpa. Buenas noches, señora. Hemos tenido un problema de facturación con su habitación. Ella parpadeó. Perdón. La tarjeta registrada ha sido rechazada en la última autorización. Necesitaremos una nueva forma de pago para mantener la habitación abierta. Ella se burló, haciéndole un gesto para que se fuera. Eso es ridículo. Vuelva a intentarlo. Es una tarjeta negra. Lo entiendo, pero ya se ha intentado 3 veces. Le agradeceríamos que viniera a la recepción para aclararlo. Detrás de ella, Aarón ya se había enderezado. El ambiente se agrió. Ella se volvió hacia él encogiéndose de hombros. Solo un fallo técnico. Vuelvo enseguida. Se calzó los tacones, cogió el bolso y se pavoneó hasta el vestíbulo como si fuera a despedir a alguien. Pero en la recepción, las cosas ya se estaban desmoronando. El recepcionista esperaba con un montón de papeles. Hemos rastreado el rechazo, señora. No fue un fallo técnico. La cuenta de la tarjeta se cerró hoy, pero el intento activó una alerta de fraude. Espere. ¿Cerrada por quién? Por el titular de la cuenta, que no es usted. Esa es la tarjeta de mi marido, dijo, alzando la voz. Debe haber sido él. Está jugando. Simplemente cambiéla a la mía. Ese es el problema, dijo el recepcionista. Y ahora su voz bajó. Se añadió una autorización secundaria para la facturación antes de que la tarjeta se desactivara. Los cargos se redirigieron. ¿A quién? El recepcionista le entregó una sola hoja de papel.
Su nombre, el número de la habitación, los cargos, y debajo, en negrita, parte de facturación alternativa, Elena M.B. Vicepresidenta, Soluciones de Viajes Corporativos. Elena, la esposa de Aarón. La sangre se le heló. ¿Qué diablos es esto? Siseo. Hemos notificado al titular de la tarjeta. Como es una cuenta corporativa, la discrepancia ha activado un protocolo de seguridad. ¿Seguridad? Se giró para ver a dos empleados uniformados acercarse a la recepción con calma pero con determinación. Señora, ¿es posible que necesitemos solicitar un método de pago alternativo o pedirle que desocupe la habitación mientras se resuelve el problema? Aarón apareció detrás de ella, habiendo seguido la tensión como el humo sigue al fuego. Miró el papel, abrió la boca, la cerró. Luego retrocedió como si el suelo bajo ella fuera contagioso. ¿Qué has hecho?, le preguntó. Ella se volvió hacia él, furiosa. ¿Yo? ¿Eres tú quien trajo esa maldita bata y reservó esta habitación? ¿Con tu tarjeta? No se suponía que llegara a su cuenta. Él miró de nuevo al recepcionista, luego a los guardias de seguridad, y de nuevo a ella como si fuera un rompecabezas al que le faltaban demasiadas piezas para valer la pena resolverlo. Dijiste que tu marido no lo sabía. No pensé que lo supiera. Uno de los guardias preguntó si había algún problema. No, dijo Aarón, retrocediendo aún más, con las palmas hacia arriba. Ningún problema. Me voy. Y así, sin más, se fue. Las puertas del ascensor se lo tragaron. Ella se quedó en el vestíbulo, en tacones y seda, agarrando una hoja de papel que ahora parecía radiactiva. El recepcionista esperaba, bolígrafo en mano. Señora, ¿tiene otra forma de pago? Abrió su cartera con dedos temblorosos. Rechazada. Probó con otra. Rechazada. Y así, el fin de semana de lujo del que se había burlado de él ahora estaba siendo desglosado y enviado a la esposa del hombre con el que lo estaba engañando. No lloró. Todavía no. Solo se quedó allí, dándose cuenta de que las paredes no solo se habían cerrado. Se habían estado moviendo durante días. Simplemente no había notado el sonido. La primera llamada llegó a las 6:13 de la mañana. Su nombre apareció en la pantalla. Siena esposa, con esa foto de vacaciones presumida todavía configurada como su imagen de contacto. Gafas de sol, arena blanca, bebida en la mano. Dejó que sonara. Sin vibración, solo la pantalla iluminando la habitación oscura como un faro que no guía a nada. La segunda llamada llegó 2 minutos después. Luego una tercera, una cuarta, una quinta. Sin mensajes de voz, solo rellamadas desesperadas. A la sexta, silenció el timbre y deslizó el teléfono por la mesita de noche. No la bloqueó. Eso habría sido demasiado definitivo, demasiado teatral. No, esto fue más silencioso, más quirúrgico. Que llame. Que lo intente. Ese era el punto. A las 6:41, el conserje del hotel dejó un mensaje. Algo sobre una situación de facturación. Su esposa solicita que nos pongamos en contacto con usted directamente para resolver el problema relacionado con el pago y los gastos imprevistos. Insiste en que usted es responsable de la cuenta registrada. Por favor, devuelva la llamada lo antes posible. A las 6:52, su hermana lo intentó. Llámame, por favor. Siena está en pánico. Pasó algo con el hotel y no puede entrar en su aplicación bancaria. ¿Qué está pasando? Él se quedó junto a la ventana de la cocina, sorbiendo su café en silencio, viendo cómo la primera luz del sol se arrastraba por el tejado del vecino. Sin música, sin noticias, solo el goteo de la cafetera detrás de él y el zumbido cada vez más frenético de un teléfono que no tenía intención de tocar. A las 7:15, su mejor amiga le envió un mensaje de texto. Tienes que cogerlo. Siena dice que estás jugando con sus finanzas. A las 7:23, su madre llamó. Miró el nombre, Linda, la madre de Siena, y dejó que sonara 2 veces antes de responder. Hola. Su voz se quebró desde el principio. ¿Qué has hecho?
Dice que la has dejado fuera de todo. Está histérica. Él no se sentó, no caminó, simplemente se quedó quieto y dejó que las palabras se asentaran como polvo en un estante olvidado durante mucho tiempo. Le di lo que pidió, dijo con calma. Libertad. Hubo una pausa. El tipo de silencio que es demasiado ruidoso. Ella no pidió esto. Está atrapada. Dijo que la habitación se ha cargado a la tarjeta de otra persona. La esposa de alguien. ¿Tienes idea del tipo de problema en el que está? Imagino que ahora tiene una idea mejor que ayer. La voz de Linda se agudizó. La estás castigando. La estás humillando delante de todo el mundo. Es tu esposa, por el amor de Dios. No, dijo él, bajando la taza de café al mostrador. Era mi esposa. Ahora es una invitada que se ha quedado más tiempo de la cuenta. Dijo que le cerraste la cuenta del teléfono. Ni siquiera puede llamar a un Uber. Él asintió para sí mismo, casi sonriendo. Esa fue la última de mi lista. Estás disfrutando de esto, acusó ella. No, dijo él. Estoy ejecutando un plan que construí durante medio año mientras ella me mentía a la cara y gastaba mi dinero en batas de hotel y amigos del trabajo. Hay una diferencia. Una fuerte inhalación del otro lado de la línea. Siempre fuiste tan calculador. Nunca me gustó eso de ti. Y yo siempre noté que la criaste para pensar que las consecuencias eran negociables. Supongo que ambos somos coherentes. ¿Es tu esposa?, repitió Linda. Pero sonó más débil esta vez, como si supiera que estaba perdiendo terreno. No, dijo él de nuevo, esta vez con firmeza. Ella se aseguró de que no lo fuera. Terminó la llamada sin decir otra palabra y puso el teléfono boca abajo. Sabía lo que ella estaba haciendo ahora, llorando a quien quisiera escucharla, usando las lágrimas como arma, tratando de presentarlo como una traición. Pero el problema de hacerse la víctima es que, finalmente, alguien pide ver los recibos, y él los tenía todos. A las 8:03, el abogado envió un correo electrónico de confirmación de la retención de activos. A las 8:19, se reconoció el primer artículo de disolución. A las 8:30, ella caminaba descalza por el vestíbulo de un hotel, gritando su nombre a nadie a quien le importara. La ironía, podría haberse ido con la dignidad intacta. Podría haber tenido una conversación tranquila, un reparto justo, una despedida decente. En cambio, abordó un vuelo vistiendo la ilusión y el derecho como una armadura. Y ahora, cada llamada que hacía era solo otro eco rebotando en las paredes de una vida que ya no le respondía. Aterrizó en un vuelo nocturno, todavía con el mismo vestido de la noche anterior, con el maquillaje corrido y la furia creciendo justo debajo de la superficie como una caldera a punto de estallar. En el momento en que el avión tocó tierra, se dirigió como una tromba hacia la recogida de equipajes, sacando su teléfono para llamar a un Uber. Nada. Sin señal. No se ha detectado ninguna tarjeta SIM, leía la pantalla. Lo miró con incredulidad. Lo reinició 2 veces. El mismo resultado. Intentó conectarse al wifi del aeropuerto. Se requería contraseña. El número de recuperación vinculado a su correo electrónico era el de él. La autenticación de 2 factores, también la de él. Maldijo en voz baja, luego sacó la cartera y se dirigió al cajero automático. La tarjeta bancaria, la suya personal, se suponía que era su respaldo por si acaso. La insertó, introdujo el código. Rechazada. Lo intentó de nuevo. Rechazada. Intentó consultar su saldo en el kiosco. Cuenta suspendida. Contacte con la sucursal. El hombre detrás de ella carraspeó. Ella no se dio la vuelta. La sangre le hervía y ahora la cara también le ardía. Quédese con el dinero, murmuró, pulsando el botón de cancelar. Excepto que no había dinero, ni tarjeta, ni cuenta. Su viaje en Uber fue pagado por un extraño compasivo. Le prometió que le pagaría por Venmo tan pronto como este lío terminara. Él se rió nerviosamente. Ella no se unió a la risa. Cuando llegó a casa, todavía arrastrando su equipaje como un ancla detrás de ella, buscó las llaves, ya temiendo la conversación,
pero aferrándose a la idea de que al menos aquí podría recuperar algo de terreno. Clic. Nada. Clic, clic. Seguía sin funcionar. La cerradura había sido cambiada. Tocó el timbre. Nadie respondió. Lo intentó de nuevo, luego golpeó lo suficientemente fuerte como para hacerse daño. La casa la miraba como una extraña. Dio la vuelta por el lado, comprobó la puerta trasera, también cerrada. Probó el teclado del garaje. Acceso denegado. Un vecino se asomó por las persianas. Forzó una sonrisa, saludó. Le temblaba la mano. La siguiente parada, el despacho de su abogado. No pidió cita. No esperó en el vestíbulo. Irrumpió en la oficina como una mujer a la que le acaban de robar el trono. Quiero una copia de nuestros documentos matrimoniales, espetó. Me ha dejado fuera de todo. Ha cambiado las cuentas, la casa, incluso mi teléfono. Eso no puede ser legal. El abogado, un hombre mayor que probablemente había lidiado con docenas de estas rabietas, levantó una ceja y hizo clic en su pantalla. Firmaste un acuerdo prenupcial, dijo lentamente, como si ella fuera una cliente de otro caso que apenas recordaba. Sí, pero fue simbólico, dijo ella, restándole importancia. Se lo dije en su momento, incluso bromeamos al respecto. Quiero decir, redactó todo este lenguaje ridículo sobre el control de activos y cláusulas de salida. Yo estaba como, claro, lo que sea. Y lo firmé. Tú estabas allí. Lo estaba, dijo él. Y, por desgracia, lo que consideraste simbólico era en realidad bastante específico. El documento tiene una cláusula de salida voluntaria. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Giró la pantalla y señaló. Cláusula 14. En caso de que una de las partes se retire voluntariamente de la residencia compartida durante más de 72 horas consecutivas sin acuerdo mutuo. Dicha parte habrá renunciado a todos los derechos a reclamar la distribución de los bienes gananciales a menos que se proporcione evidencia de coacción o daño. Ella parpadeó. Eso no es real. Lo es. Y lo firmaste, de hecho, lo rubricaste 2 veces. Eso es una locura. No puede usar eso ahora. Es solo un trozo de papel. Es un contrato legal notariado y te fuiste de la ciudad sin discutirlo. Voluntariamente y por escrito, nada menos. Los mensajes de texto confirman que tu partida fue autoiniciada. Los sacamos de la copia de seguridad en la nube. Ella retrocedió medio paso. No, no puede simplemente. No puede llevarse todo. No tenías mucho para empezar, añadió el abogado secamente. La mayoría de los activos principales estaban a su nombre o en un fideicomiso. El acuerdo prenupcial esencialmente preservó eso. Sintió que los bordes de su visión se volvían borrosos. Pero me dejó usar las tarjetas. Me puso en los títulos. Me hizo sentir como si fuera nuestro. La emoción no se traduce en capital, dijo él sin una pizca de piedad. Y, francamente, si hubiera impugnado la cláusula de salida de forma maliciosa, quizás tendrías un caso. Pero basándome en lo silencioso y minucioso que fue todo esto, diría que lo ha estado planeando durante un tiempo. Metódicamente, legalmente. Se sentó pesadamente en la silla más cercana. Me fui por un fin de semana, susurró. El abogado la miró, luego cerró lentamente la carpeta. No, dijo, no con crueldad. Dejaste el matrimonio. Él simplemente lo hizo oficial. No había dormido en 36 horas. No sueño de verdad, solo siestas de pánico en taxis y en la silla de cuero rancio de la sala de espera de su abogado. Para cuando llegó a la oficina de Logan, apenas capaz de mantenerse erguida en sus tacones, su desesperación se había fermentado en algo amargo y afilado. Logan era su respaldo, su amigo de la universidad, su compañero de brunch, su persona del tipo, si las cosas se van al infierno, te cubro. Les vendió la casa a ella y a su marido hacía años. Conocía cada detalle. Conocía la historia. Los conocía. Y, sin embargo, no había devuelto ni una sola de sus llamadas.
Ni siquiera un mensaje de texto, nada. Pasó como una exhalación junto a la recepcionista, como una mujer en llamas. ¿Está Logan? La asistente se levantó a medias, sorprendida. Está con un cliente. No estoy preguntando, espetó, abriendo de un empujón la puerta de cristal de su oficina de esquina. Logan estaba sentado detrás de su escritorio, con las mangas arremangadas y la corbata aflojada. Levantó la vista y ella lo vio de inmediato. ¿Culpabilidad? No sonrió. No se levantó. Solo suspiró y se reclinó como si hubiera estado esperando que llegara su tormenta. ¿Tú? Siseó, señalando. Tú lo sabías. Logan se pasó una mano por la mandíbula. Sí. Sabías lo que estaba haciendo. Y no dijiste ni una maldita cosa. Le hizo un gesto para que cerrara la puerta. Ella no lo hizo. Soy tu amiga, Logan. Él asintió lentamente. Lo sé. Entonces explícame cómo vuelvo de un fin de semana y no puedo entrar en mi propia casa. Mis cuentas bancarias están congeladas. Mis tarjetas no funcionan. Ni siquiera puedo encontrar mi nombre en el título de propiedad. Explica cómo es eso posible. Él bajó la vista a su escritorio, luego abrió un cajón y sacó una gruesa carpeta de manila. Vino a verme hace 6 meses. Ella parpadeó. Dijo que quería prepararse para un cambio en el hogar. Me dijo que te tomarías un descanso pronto. Esas fueron sus palabras. Un descanso. Dijo que no quería lidiar con zonas grises legales si las cosas se ponían feas. Le arrebató la carpeta de la mano y la abrió de un tirón. Página tras página de transacciones, presentaciones, transferencias con marca de tiempo, entidades que no reconocía. Fideicomisos inmobiliarios con nombres insulsos como el Wood Holdings y Ocrum Partners. ¿Qué demonios es esta separación de títulos? Hizo pasar la escritura a través de 3 capas de fideicomisos. Tardó meses en limpiarlo. Por eso empezó pronto. Todo estaba firmado, presentado y finalizado antes de que siquiera empacaras esa primera maleta. Se quedó mirando el documento en su mano. Su casa, la cocina que diseñó, el jardín que plantó, y no vio nada más que alias, transferencias, empresas fantasma. Le ayudaste, susurró, entrecerrando los ojos. Le ayudaste a fastidiarme. La voz de Logan no se alzó. Seguí instrucciones legales. Es lo que hago. Eres mi amigo. También era su agente y me pagó un anticipo que tú nunca igualaste. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. ¿Sabes cuántas copas nos tomamos hasta tarde? Espetó. ¿Cuántas horas pasé desahogándome contigo sobre él? Actuaste como si estuvieras de mi lado. Estaba del lado de quien tuviera un plan, dijo él con calma. Y él era el único que lo tenía. Ella retrocedió un paso, con la boca abierta, luego la cerró. Lo sabías, repitió. Todo este tiempo. No me pidió que te saboteara, dijo Logan en voz baja. Solo me pidió que estuviera preparado porque dijo, y cito, se va a ir en su cabeza mucho antes de que haga las maletas, y necesito asegurarme de que cuando finalmente lo haga, no le quede nada a lo que volver. La carpeta se le escapó de los dedos y cayó al suelo. Él planeó esto, dijo, atónita. Sí, dijo Logan, levantándose de su silla. Y lo planeó bien. Miró alrededor de su oficina como si fuera la escena de un crimen, solo para darse cuenta ahora de que no era la primera en el campo de batalla. Era la última en saber, la última en entender que la guerra no estaba comenzando. Ya había terminado. El camino a la cabaña de su hermano era largo, estrecho y silencioso, como sus pensamientos. Sin radio, sin música, solo el golpe rítmico de los neumáticos sobre el asfalto irregular y el eco débil y humillante de su propia respiración entrecortada cada vez que repasaba las últimas 72 horas. Las tarjetas canceladas, la casa cerrada, la mirada en el rostro de Logan cuando dijo lo planeó bien. Cada milla que conducía, la negación se desprendía, y debajo había algo más frío, la comprensión de que no estaba persiguiendo a un hombre. Estaba persiguiendo el control, y ya lo había perdido.
Para cuando llegó al bosque, la noche comenzaba a caer. La cabaña se encontraba en una pequeña elevación junto al lago, rústica, tranquila, sin pretensiones. El humo se elevaba débilmente de la chimenea, la única señal de vida en la quietud. Aparcó torcidamente, la grava crujiendo ruidosamente en el silencio. Le temblaban las manos mientras agarraba el volante. Se dijo a sí misma que no estaba llorando, pero el espejo decía lo contrario. Su hermano Caleb abrió la puerta antes de que ella siquiera llamara. Siempre había sido el más accesible. Hombros anchos, sonrisa cálida, sin juicios, excepto ahora. Sus ojos llevaban el mismo tipo de piedad silenciosa que ves en el rostro de una enfermera cuando el diagnóstico ya está escrito. Caleb, dijo sin aliento. Solo necesito hablar con él. Él no se apartó. No está aquí. Por favor, insistió ella. Solo quiero explicar. Él no entiende. Se le ha ido de las manos. Todo el mundo está hablando. Puedo arreglar esto si me da una oportunidad. Caleb la miró como si acabara de contar una historia de fantasmas. Se fue de la ciudad anoche. ¿Qué? Parpadeó como si hubiera oído mal. Empacó algunas cosas y dijo que necesitaba aire y paz. La palabra paz quedó flotando como una puerta que se cierra. Soltó una risa corta y amarga. ¿Paz? Incendia mi vida y luego va en busca de paz. Caleb no respondió. Se hizo a un lado lo suficiente para coger algo de la pequeña mesa de la entrada. Un sobre cerrado con su nombre escrito en esa misma caligrafía ordenada y deliberada por la que solía burlarse de él. La tinta estaba ligeramente borrosa, como si hubiera presionado demasiado con el bolígrafo. Me pidió que te diera esto, dijo Caleb, extendiéndolo. Sus dedos dudaron antes de cogerlo. El papel se sentía más pesado de lo que debería. Lo abrió demasiado rápido, la solapa rasgándose de forma irregular. Dentro, una sola página, sin saludo, sin emoción, solo palabras impresas con tranquila precisión. Para cuando leas esto, estaré donde no puedas seguirme. No pelearé contigo. Simplemente ya no estaré aquí. Lo releyó 2 veces. Luego de nuevo. La simplicidad de aquello se sentía más cruel que cualquier cosa que él pudiera haber gritado. Sus rodillas cedieron antes de que pudiera sostenerse, y se dejó caer en el escalón, el sobre arrugándose en su mano. Caleb se agachó a su lado, sin saber si consolarla o permanecer en silencio. Simplemente se fue, dijo débilmente. Así como así. Dijo que ya había dicho todo lo que había que decir, murmuró Caleb. Y que esta era su versión silenciosa de la autodefensa. Le tembló el labio. No tiene permitido desaparecer. No puede desvanecerse y convertirme en la villana. La voz de Caleb se suavizó. Tú misma te convertiste en la villana, Sienna. Él simplemente decidió no seguir jugando tu historia. Miró hacia el lago, donde el reflejo de la luna se ondulaba débilmente sobre el agua oscura. Por primera vez, sintió el vacío, del tipo que no proviene de la pérdida, sino de la repentina ausencia de ser vista. Porque la verdad era que él no se había ido para herirla. Se había ido para eliminarla de la ecuación por completo. Sin confrontación, sin cierre, solo sustracción. El rímel se le había corrido por las mejillas, pero no se molestó en limpiárselo. ¿A dónde fue? Susurró. Caleb negó con la cabeza. No lo dijo. Solo me dijo que vendrías aquí eventualmente y que necesitarías escucharlo directamente. Ella se rió débilmente, un sonido hueco y roto. ¿Crees que estás sentado en algún lugar riéndose de esto? No, dijo Caleb. Ya no se ríe. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Volvió a doblar la carta dentro del sobre, alisando los bordes como si importara, pero no importaba. El papel podría haber estado en blanco y no habría hecho ninguna diferencia. El mensaje era el mismo. No lo había perdido en una pelea. Había perdido el derecho a encontrarlo. Ni siquiera se había cambiado la ropa del viaje antes de abrir su ordenador portátil e iniciar sesión. El brillo de la pantalla se sentía como un salvavidas, un escenario, un lugar donde finalmente podría reclamar la narrativa.
Porque en eso se había convertido esto, un problema de relaciones públicas, un problema de percepción. Su marido era un fantasma, pero el mundo estaba mirando. Y si no se adelantaba ahora, él también controlaría la historia. No podía permitir que eso sucediera. Se tronó los nudillos, abrió Facebook y comenzó a escribir. Un buen hombre no desaparece así. Un buen hombre no castiga a su esposa por necesitar espacio. Me fui un fin de semana para respirar y volví para encontrar mi vida apagada como un interruptor. Puertas cerradas, cuentas congeladas, silencio. Es cruel y no es amor. Le dio a publicar, y durante unos minutos, la validación llegó a cuentagotas. Algunas reacciones de sorpresa, algunos emojis de cara enfadada, un comentario de WTF de una chica que apenas recordaba de la universidad. Eso era algo, significaba que a la gente le importaba. Pero entonces sucedió algo extraño. Los me gusta se ralentizaron, luego se detuvieron, y los comentarios cambiaron. Primero fue Amanda de Recursos Humanos, alguien con quien solía cotillear durante los almuerzos. Le había dado me gusta a la publicación, pero un minuto después, lo quitó. Y en su lugar, le dio me gusta a la publicación de él. Hizo clic en la página de él por costumbre o quizás por instinto. Ahí estaba. Una única publicación silenciosa. Sin hashtags, sin ira, solo un fondo blanco limpio y texto negro. Di todo lo que pude. Cuando eso no fue suficiente, lo dejé ir. Publicado 2 minutos antes que el de ella. Cientos de reacciones, comentarios acumulándose por segundo. Te merecías la paz. Se necesita coraje para alejarse, hombre. Vi las señales hace años. Me alegro de que finalmente seas libre. Se desplazó más rápido. De Michelle, su antigua compañera de yoga. Siempre la pusiste a ella primero. Todos lo vimos. De Darren, el vecino que siempre les ayudaba a palear la nieve. Nunca fuiste dramático, solo tranquilo y fuerte. Incluso de Angela, su contadora. Orgullosa de ti por protegerte. Hemos visto a suficientes mujeres hacerse las víctimas después de desangrar a un hombre. Se le oprimió el pecho. Volvió a su propia publicación. El primer comentario nuevo era de su hermana. Te burlaste de él. ¿Qué esperabas que pasara? Se quedó mirándolo, parpadeando. Eso no podía ser real. Su hermana, que solía susurrar a puerta cerrada sobre lo estirado que era él, que se reía de sus hojas de cálculo de presupuesto, que una vez bromeó sobre cómo Siena siempre lo tenía dominado, ahora estaba de su lado. Hizo clic en Messenger y comenzó a escribir furiosamente. ¿Por qué diablos publicarías eso? Su hermana la dejó en visto. Luego vinieron los dejar de seguir. Pequeñas salidas silenciosas, pequeñas notificaciones que no habría notado hace 6 meses, pero que ahora le gritaban en la cara. Su mejor amiga del instituto, desaparecida. La compañera de trabajo a la que una vez cubrió durante una conferencia, eliminada de amigos. 2 de los amigos de Aaron, los que solían coquetear con ella cuando él no miraba, a ambos les gustó la publicación de él. Intentó con Instagram a continuación. La misma historia. Había publicado una foto en bikini la primera noche del viaje. Modo curación activado destellos palmera con alguna cita inspiradora falsa. Debajo, alguien comentó ahora, no ha envejecido bien, ¿eh? La eliminó, intentó hacer un directo, cambió de opinión, publicó una historia en su lugar. Una pantalla negra con texto blanco. La gente solo apoya el lado que cree entender. Nadie respondió, pero llegaron 5 dejar de seguir más. Ya no se trataba solo de perder dinero, o acceso, o un hogar. Se trataba de perder la imagen, de perder el suave capullo de la simpatía pública que pensaba que era su red de seguridad. Volvió a hacer clic en la publicación de él, ahora con 1.2000 me gusta. Un comentario fijado por él estaba en la parte superior. Ella se fue ruidosamente, así que yo elegí irme en silencio. Le temblaba la mano sobre el ratón. Abrió el cuadro de comentarios en la publicación de él y comenzó a escribir, esto no es justo. Me tendiste una emboscada. Me hiciste parecer la villana. Luego lo borró.
No había nada que pudiera decir ahora que no sonara a lo que era. Demasiado tarde. No solo había perdido el control de la historia. Se la había entregado en bandeja de plata. El sobre no parecía importante. Sin sellos llamativos, sin sello judicial, solo un rectángulo de color beige pálido con su nombre escrito a máquina en el centro. Sin remitente, el tipo de sobre que confundes con un folleto o propaganda política hasta que sientes el peso. No era pesado, pero tenía suficiente sustancia como para que sus manos se detuvieran antes de abrirlo. Para entonces, se alojaba en un alquiler amueblado. 2 habitaciones, una cama dura, una nevera que zumbaba lo suficientemente fuerte como para ahogar sus pensamientos si se acercaba. No había descubierto qué vendría después. Los abogados se habían quedado en silencio. Su familia no respondía y los amigos con los que contaba se habían dispersado. El chat de grupo seguía técnicamente abierto, pero nadie respondió a sus últimos 3 mensajes. En su lugar, le habían dado me gusta a la página de él. Abrió el sobre en piloto automático. Dentro, una carta de una sola página de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, y grapada a ella, una transferencia de escritura. Su antigua casa, la del columpio blanco en el porche, la enredadera de jazmín que plantó ella misma, el ventanal junto al que lloró la noche en que murió su padre, ahora era propiedad legal de una organización con la que nunca había interactuado. Iniciativa de vivienda para veteranos estadounidenses. Lo leyó 2, 3 veces. Ninguna mención del precio de venta, ninguna nota sobre sus derechos, ninguna cláusula para impugnar, solo la frase, la transferencia se ha completado y la propiedad ya no está bajo el control de ninguna de las partes. La segunda página era más corta, escrita a máquina y firmada. Sin membrete. Dijiste que llamarías a la policía si te detenía, así que no lo hice. Simplemente dejé la puerta abierta y apagué las luces detrás de ti. Lo leyó de nuevo. Y esta vez, toda la gravedad de aquello se posó sobre su pecho como hormigón. No se la había vendido a un amigo. No se la había quedado para sí mismo. Se la regaló a extraños. A extraños que nunca habían visto las fotos de la boda que solían colgar junto a las escaleras, que no sabrían de la baldosa suelta junto a la puerta trasera o de la muesca en el estante de la despensa donde marcaban los aniversarios con un rotulador permanente. Se levantó tan rápido que la silla chirrió. Caminar de un lado a otro no ayudó. Nada ayudó. Irrumpió en la cocina americana, abrió de un tirón los armarios baratos, los cerró de un portazo, abrió la nevera, la cerró de un portazo también. Nada que golpear. Nadie a quien gritar. Y de alguna manera eso lo empeoró, porque con la venganza puedes discutir. La venganza te da algo contra lo que empujar. Pero esto era silencioso. Era como si quitaran el aire de la habitación. Llamó al número que figuraba al pie de la carta del bufete de abogados. Sonó 2 veces y luego saltó el buzón de voz. No dejó mensaje. ¿Qué diría siquiera? Pensé que tenía tiempo. Pensé que me perseguirías. Pensé que te quebrarías. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina. La luz del techo parpadeó una vez y luego se estabilizó. Se dio cuenta de que el reloj del microondas había dejado de parpadear hacía días. No lo había puesto en hora. Fuera, el mundo seguía adelante. Pasaban coches. En algún lugar, un perro ladró. La vida avanzaba. Pero en ese momento, en esa habitación, todo se detuvo. Entonces se dio cuenta de que él no se había desvanecido en un ataque de ira. No se había desvanecido en absoluto. Simplemente había borrado el espacio que ella solía ocupar. No la llevó a los tribunales. No publicó capturas de pantalla ni aireó sus infidelidades. Simplemente la dejó entrar en una versión de sí misma que ya no importaba. Y el silencio final, el que sentía en su pecho, era más fuerte que cualquier pelea que hubieran tenido.